Bueno, seguimos aquí en Modo País y ya tenemos con nosotros a Nicolás Laza, él es edil por el Partido Socialista del Frente Amplio aquí en la Intendencia de Montevideo. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto que de alguna forma ha generado cierta polémica, que tiene que ver con la situación financiera de la Intendencia de Montevideo. Tuvimos aquí el viernes a Javier Barrios Bove, que él es edil por la oposición, por el Partido Nacional en particular, quien, bueno, manifestaba lo que entendían que era la situación de la Intendencia y un poco respondiendo también a manifestaciones del propio intendente, Mauricio Zunino, en relación a un ahogamiento que estaría realizando el Gobierno Nacional a la Intendencia, por lo que podría haber una situación económica compleja. Por su lado, también acababa el intendente Zunino de manifestar que la situación económica de la Intendencia era estable, que estaba ordenada y era estable. Entonces, bueno, esto dicho muy rápidamente, quisiéramos saber de parte del propio oficialismo cuál es la situación de la Intendencia hoy, para luego entrar en lo que pueden ser las idas y venidas. Pero ¿qué es lo que tienen para decirnos en relación a la situación de nuestra Intendencia de Montevideo? La situación de la Intendencia hoy, en este diciembre del 2024, no es muy distinta a la de años anteriores y creo que lo que hay que leer es el proceso. Cuando Zunino dice tenemos unas finanzas, una economía estable en el departamento de Montevideo, lo dice porque ante cada situación, ante cada novedad, cada imprevisto, y este ha sido un periodo, estos 4 años han sido muy inciertos porque permanentemente hubo menos ingresos del gobierno nacional. Ante cada situación de esas se fueron realizando ajustes para optimizar los gastos, para ejecutar mejor, para hacer las cosas de manera distinta. Entonces, realmente Montevideo y este gobierno en particular, este equipo de gobierno, ha venido muy ejercitado en esto de atender las situaciones que no estaban previstas, que no eran esperadas, y poder realizar modificaciones que no terminen perjudicando a la Intendencia y al gobierno de Montevideo. Entonces, esto me parece que es lo crucial. No hay ningún cambio significativo de años anteriores. ¿No se han atrasado pagos, como se ha dicho? ¿No se han enlentecido los pagos? No se han atrasado pagos. También se planteó que estaban comprometidos los sueldos. Salió la ADIOM a desmentir esa información. Yo creo que también hay que leer en el momento... No están comprometidos, perdón, para diciembre ni para marzo, como se dijo. Esas cifras o esas fechas en realidad no tienen fundamento. Nadie ha planteado nada concreto. Entonces es como, sobre todo por el momento en el que surgen, la semana después del balotaje, parece como que fuera una estrategia política de decir, bueno, perdimos a nivel nacional, vamos a hacer lo posible por empezar. O sea, fue un lanzamiento de campaña muy temprano. Acá Barrios lo dijo claramente, recordemos que esto lo presentó un periodista, no lo presentó la oposición. No lo presentó cualquier periodista. O sea, estamos diciendo que puede haber un sesgo por parte del periodista intencional por Nelson Fernández. Yo no sé qué es lo que puede suceder con los periodistas. Lo que sé es el momento en el que salen las cosas y la falta de fundamento, porque en definitiva, si hoy está sobrevolando la duda, es porque no hay ningún dato concreto, porque no daban los sueldos para pagar en diciembre, no daban los sueldos para pagar en marzo. O sea, hay un montón de versiones que son absolutamente cruzadas unas de otras. Entonces, acá lo que hay es una intencionalidad claramente de querer plantear una intendencia en problemas que hoy por hoy no los tiene. Hoy por hoy no los tiene. Y podemos decir estamos en campaña electoral ya. Estamos en campaña electoral. Yo creo que, bueno, antes de ir a la pausa ustedes lo planteaban. Se espera que la campaña con más fuerza arranque en febrero, hay algunas definiciones que se van a empezar a tomar en enero, pero creemos que este lanzamiento de la campaña de la oposición departamental tan temprano y en estos términos, además de poner cucos arriba de la mesa, no le hace bien a la democracia. Creo que nos merecíamos, después del balotaje y después de todo el discurso político que se generó en torno al diálogo, a bajar los niveles de confrontación, nos merecíamos arrancar la campaña departamental, yo por lo menos es lo que aspiro, con otro tono, más constructivo, más sacando los palos de la rueda. Y esto de la asfixia a Montevideo, eso ha sido un dato muy contundente, y ahí ahora, los números no mienten. Al margen de que estamos en campaña electoral, de acuerdo a los últimos datos, por los votos, ¿no? Da la sensación de que el Frente Amplio no peligra ganar las elecciones en y la pareciera, capital. ¿no? Estamos llegando, o sea, por lo menos en el balotaje, la fórmula
Ors y COSE, creo que cosechó cerca del 60% de los votos en Montevideo. O sea, incluso si miráramos los números actuales, podríamos decir que estamos en condiciones como Frente Amplio de recuperar algunos municipios que hoy están en manos del Partido Nacional. ¿Qué tan importante es el candidato? Para la Intendencia, yo creo que hay una gran confianza en la fuerza política en Montevideo, ¿no? Y esto me parece que es crucial porque ningún candidato o candidata frente amplista de cara a mayo va a empezar de cero, lo va a hacer luego de 3 décadas de gobiernos departamentales que han hecho mucho. Yo creo que la gran ventaja, y esto es lo que a mí más me llena de esperanza, es poder tener nuevamente un gobierno de Montevideo colaborando con un gobierno nacional en el sentido de colaborar mutuamente, ¿no? Donde cada uno haga las competencias y lo que le corresponde hacer, pero en donde no se estén haciendo zancadillas, ¿no? Y realmente creo que estos 4 años, por parte del gobierno nacional, hubo una política de zancadillas, hubo una política de asfixia. Poneme un ejemplo. Y las transferencias monetarias, es impresionante la reducción. Y en lo concreto, mientras que las transferencias monetarias, que no pude ver a Javier el viernes, pero ahí nos conocemos, trabajamos juntos, estamos en la Comisión de Presupuesto desde hace muchos años, y Javier siempre plantea, bueno, pero en realidad los cálculos no se modificaron, son siempre los mismos. Los cálculos no se modificaron, son siempre los mismos, pero pasan cosas. Porque mientras que el interior tuvo una reducción de las partidas del Gobierno Nacional de 7%, Montevideo tuvo una del 21%, o sea, el triple de ajuste Montevideo que el interior. Hay cambios de cálculo. Pero ¿por qué se da eso? Para que podamos entender. Porque uno dice y hay algunos que tienen que ver con la reducción de la recaudación, y después hay otras medidas que son... ¿La reducción de la recaudación en la Intendencia? No, la recaudación nacional, que por el concepto del artículo 214 hay un porcentaje que se transfiere a los gobiernos departamentales, y eso además... ¿Y eso se le dio de forma distinta al resto del interior, pero incluido de intendencias? Depende de los cálculos, pero si vos lo mirás, los 2 departamentos más perjudicados, ya te digo, con un 20,6 Montevideo y si no me equivoco es cerca de un 11 Canelones, cuando vos lo llevás a otras cuestiones, como por ejemplo, se hizo toda una política de reconvertir y de modificar las luminarias pasándolas a LED. Eso es ambientalmente mejor, pero además... repercute en que pagás más barato, ¿no? Te sale menos, hay un ahorro energético. El último año hicieron un cambio en el cálculo del monto con el que se recompensa a las intendencias que hacen ese pasaje de luminarias y Montevideo tuvo 168 millones menos de lo que estaba previsto. Entonces, estamos hablando de que 168 millones es un poquito menos de la mitad del déficit corriente de Montevideo del año pasado. Entonces, es muy significativo, ¿no? Es muy significativo el recorte sistemático y no solamente son los recursos que se le recortan a Montevideo, que no se lo recortan ni a Carolina Cose, ni a Mauricio Zunino, ni al Frente Amplio. Se lo recortan a los montevideanos y a las montevideanas, porque en definitiva nadie le pregunta qué es lo que votan cuando le empiezan a entrar menos ingresos. Y además de eso, un montón de tareas que son inherentes y que son responsabilidad del Gobierno Nacional, que Montevideo las tiene que asumir porque el Gobierno Nacional no las asumía. En el plan ABC nosotros creamos el Fondo de Medicamentos porque lo que nos estaban planteando las distintas policlínicas es que ACE no estaba dando medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, creo que ha sido una situación en donde a mí me llena de esperanza poder pensar que vamos a tener un gobierno nacional que va a dejar esta línea de asfixia al departamento de Montevideo, que es asfixia a su gente, y que vamos a poder trabajar juntos en llevar soluciones y en dejarnos de discutir e intercambiar en relación a esto es lo que te compete a vos y esto es lo que no te compete. La Intendencia de Montevideo, y esto a mí me llena de orgullo, sobre todo en este último tiempo, trató de dar esas discusiones después. Cuando llega alguien con una demanda, con un problema, con un derecho vulnerado, lo atendió y después se puso a discutir con el resto de los organismos del Estado, capaz que a otros que les correspondía más. Y hay cuestiones que afectan y que impactan en la situación financiera de la Intendencia que tienen que ver también con problemas que son nacionales. Pero por ejemplo, la partida excepcional de 25.000 pesos a los funcionarios presupuestados, que generó una molestia dentro del propio Frente Amplio,
¿A qué necesidad nacional responde? La partida esa obedece a un convenio colectivo firmado en el año 21. No es una novedad, o sea, si bien se da ahora, cualquiera que se sorprenda, era la cláusula 8, el artículo 8 del convenio colectivo firmado en el 2021, que se ejecutó ahora y que, si bien estaba planteado que el 40% iba a ir para el aumento de la masa salarial, el Ejecutivo terminó siendo un 28% ahora el porcentaje que se reacordó, y tiene que ver con que la masa salarial incluye tanto los salarios como el personal, y como había ingresado personal durante estos años, se contó esos ingresos como que fueran como un impacto en la masa salarial, y el aumento no fue del 40%, como decía en el convenio colectivo, del 21, sino que fue del 28. O sea, Claro, no hay novedad en esto. Lo que no es novedoso, pero lo que llama la atención es hablar de ahogamiento y de dificultades económicas cuando 5 millones de dólares terminan repartiéndose porque hay un excedente en la recaudación, que tiene que ver con un dato objetivo. Si recaudaban más que en 2019, sí iba a ser una partida en noviembre de 5.000 pesos, en marzo de 20.000, ¿verdad? Entonces, claro, para nosotros los contribuyentes, digamos, lo que decimos es, bueno, pero nos están diciendo que está ahogada la Intendencia, que hay que recortar servicios y sin embargo se pueden repartir 5 millones de dólares porque tiene también una cosa que hay como una cuestión de doble filo ahí, en marzo del año electoral. Es como todo resuena un poco extraño también a los ojos de los que somos contribuyentes a la hora de decir, bueno, ¿qué está primero? El servicio que hay que dar, entre otros la basura que sigue mal. Además de ser legislador, también soy contribuyente en lo departamental y en lo nacional. Y a mí me parece que lo primero es cumplir los acuerdos. Si uno tiene un convenio colectivo firmado con los trabajadores, creo que... Llama la atención el acuerdo en sí mismo, ¿no? Por eso no es novedad, está bien, pero llama la atención un ese acuerdo acuerdo. en el 2021, me parece que tiene que ver... los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia no pueden pagar los platos rotos de que el gobierno central esté ahogando a la Intendencia. Entonces, ¿tú decís que todo es por el gobierno central, la gestión de la Intendencia, los gastos? problemas de Comentanos gestión, un poquito cómo se reparte el pero gasto para entender del otro lado. A ver, hay problemas, ¿Es solo un tema del gobierno central? No, ni que hablar. La Intendencia de Montevideo, desde el año 2021, cuando asumió y elaboró su presupuesto quinquenal, realizó varias modificaciones y reorganizó la estructura de gastos en 2.000 millones en aquel entonces, 2.000 millones de pesos. Entonces, sobre todo era cuando estaba la pandemia en el momento más duro, que había que reorganizar los gastos, que había que hacerlos más eficientes, que empezó a incorporar incluso, y esto es una política de transparencia que no me parece menor, el poder manejarse con datos abiertos hizo que otros colectivos, que la universidad pudiera estudiar los datos y decir, che, y si vas por acá, puedes optimizar esto. Entonces se generó una dinámica más participativa que fue optimizando los recursos de la Intendencia. ¿Qué pasó con esto? Porque en el 22 hubo un superávit de 82 millones, pero en el 23 ya hubo un déficit de 439. Sí. ¿Qué pasó ahí? Se cerraron 3 ejercicios con esta administración. En dos fueron deficitarios y uno fue superavitario. Y ahí, por eso te digo, hay muchas variables que inciden y hay problemas que son derivados de lo financiero y hay problemas de gestión que yo no soy un fundamentalista ni un fanático del gobierno del Frente Amplio ni de cualquier otro. Entonces digo, obviamente que como todo gobierno tiene sus luces y tiene sus sombras, pero las sombras en algunos casos no obedecen a problemas, ¿cómo decirlo? No obedecen a problemas de recursos y en otros sí. Por si ejemplo, tuviéramos más recursos o si los hubiéramos tenido antes, por ejemplo, hubiéramos tenido obras mucho antes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema de motocarros? Que es uno de los puntos que cuestionó aquí el edil de Javier Barrios Bove, cuando dijo que se habían gastado más de 3 millones de dólares en eso, porque de alguna manera no se estaba haciendo eficiente con la limpieza de la ciudad. ¿No? Yo creo que ahí nosotros nos merecemos un debate muy serio en relación a los problemas de limpieza. Yo creo que hay distintas estrategias y han quedado demostradas en este periodo que hay muchas estrategias, algunas que funcionan y otras que no. Y hay varios componentes, ¿no? Algunos que tienen que ver con aspectos que son culturales. Funcionan los motocarros, funciona el número de WhatsApp en donde vos mandás la foto del contenedor y a las horas te llega un mensaje que se solucionó. Ahora ahí tenemos un problema porque el 95% de las situaciones que atienden el número de WhatsApp no obedecen a contenedores desbordados, sino a basura fuera de contenedor. Es decir, hay basura afuera
y adentro está relativamente vacío. 95% de las situaciones son esas. Cuando estuvo el Departamento de Desarrollo Ambiental en ocasión de la rendición de cuentas, yo les pregunté, ¿hay algún registro de algún récord en algún lugar de ir muchas veces al mismo contenedor? Y sí, había lugares en donde había algunos contenedores en particular, en barrios de Montevideo, sobre todo céntricos, que durante el día se había ido 5 veces al mismo contenedor. ¿Por qué? Porque existían hurgado, porque existe, los vecinos, que lo decía en parte de las noticias Graciela Villar, llevan un colchón, en vez de llamar en vez de hacer el trámite correspondiente para residuos más voluminosos. Entonces, hay algunas cuestiones que son culturales que nosotros las tenemos que trabajar, porque el motocarro no puede estar a disposición de lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Tirar lo que quiera y en cualquier lugar y a cualquier hora. Pero el motocarro funciona, es una estrategia que viene haciéndolo bien y que además la ciudadanía montevideana se la ha apropiado, porque por algo permanentemente llegan más mensajes y hay más ganas de participar en este proceso. Tenemos que modificar algunas de nuestras conductas, tenemos algunos problemas que son derivados del diseño, no tenemos como antes problemas de que hay camiones parados durante mucho tiempo y que por eso hay recolección trancada. Cuando uno mira el mapa, que estos datos también son públicos, uno puede ver el mapa de todo Montevideo, en verde los contenedores que se limpiaron hace pocas horas, en menos de 48, después en amarillo, llegan hasta negros, los que pasaron más de 7 días, y toda esa información es pública. O sea, es entrar ahora a la página de la Intendencia y toda esa información está. Entonces tenemos que trabajar eso y después hay que trabajar, que esto no me parece que es menor, y quiero ser muy cuidadoso porque no me gusta nada el discurso que culpabiliza a las personas en situación de calle, pero objetivamente nosotros tenemos en Montevideo un montón de personas que se están alimentando de la basura y que están tratando de buscar algo de valor en los contenedores para poder venderlo y hacerse de un peso para poder comer algo. Y esto es una situación que no la podemos negar. Yo esta información no pude acceder, pero en alguna comunicación la gente del Departamento de Desarrollo Ambiental tiene hasta ligados y vinculados, no sé si es un nexo causal o no, pero los lugares y los territorios en donde hay mayor cantidad de personas en situación de calle con la mayor cantidad de denuncias de vecinos y vecinas en relación a basura o a residuos hurgados. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que elaborar y en donde hay responsabilidades de todos los niveles de gobierno y creo que es hora de ponernos a trabajar juntos. Lo que pasa que, a ver, acá hay un tema por encima de muchas actividades que hace la Intendencia y es la basura, ¿no? Es como que está siempre en la boca de todos los montevideanos. La basura, 35 años de gobierno del Frente Amplio, siempre hablando de soluciones. Por ejemplo, durante el gobierno de Martínez habíamos visto que se empezó con las plantas de clasificación, se hablaba mucho de Felipe Cardoso, se buscaron formas de recolección diferenciadas, con sus errores y sus aciertos, pero la sensación, y no lo digo yo, creo que lo digo yo también, pero sino que hay como una cuestión general de que hemos visto poca acción desde ese lugar, pocas alternativas que sí eran una promesa, ver Montevideo limpio, y aún con el plan ABC y demás, que tiene un montón de situaciones en las que ustedes han abordado o carencias o la necesidad de mejorar situaciones a nivel territorial donde creo que estamos todos de acuerdo que el Frente Amplio y el gobierno de Montevideo en particular trabaja muy bien lo territorial, la capilaridad, ¿verdad? Pero a nivel de la gestión de residuos sigue habiendo un debe increíble y entonces decimos, hay que seguir estudiando, pero ¿y cuántos gobiernos más? Y el propio Departamento de Desarrollo Ambiental recibió críticas de parte del Partido Nacional junto al Departamento de Cultura, bajo el entendido de que, bueno, son dos de las áreas donde más se gasta y quizás mejores resultados se obtienen desde la lógica de lo que marcaban desde la oposición. No sé cómo lo ves a eso. Sí, yo lo que creo es, primero, la situación de la limpieza en Montevideo, es la realidad que nosotros tenemos, a mí no me conforma en absoluto, sino que creo que a todos los frente amplistas y las frente amplistas nos desafía. Porque es así, como estabas diciendo tú, venimos desde hace mucho, se han implementado muchas estrategias, algunas han funcionado muy bien y creo que hay que seguirlas animando, pero después hay que empezar a pensar en otras cosas que tienen que ver más
Hablabas de las plantas de clasificación, se han generado más en este periodo, pero tenemos que ir a clasificación en origen muchísimo más. Canelones ha avanzado mucho, creo que ahí hay un lindo ejemplo y bien cercano en el que nosotros nos podemos espejar. Para eso hay una parte que implica dotar de mayores recursos, y para eso nosotros tenemos que poder concentrarnos en un nuevo tiempo, sin pandemia, y con un gobierno nacional que no va a asfixiar a Montevideo en el ABC típico e histórico de la Intendencia de Montevideo. Son 2 millones de dólares por día, Nicolás, de recaudación. Eso era lo que estaba previsto, y estaba previsto mejorar radicalmente la basura. Entonces, en ese compromiso no se ha podido cumplir, y tú decís, hay que empezar a pensar. Yo creo que hay que seguir yo creo que pensando. Hay que pensar un nuevo diseño de colaboraciones, porque así como se le exige a la Intendencia que limpie, la Intendencia tiene que asumir un montón de tareas que no son de la Intendencia necesariamente. Nosotros ¿Están dispuestos a dejar determinadas tareas y por concentrarse ejemplo, en estas? Te voy a poner un ejemplo. Me encargué de preguntar y de sistematizar la información de todos los gastos extraordinarios que hubo en algunas sobreejecuciones de los departamentos de la Intendencia en el año 2023. Y cuando le preguntábamos a los directores, por ejemplo, a las policlínicas no tenían seguridad y vigilancia, no tenían todas, porque en algunos lugares no había ningún problema y los médicos, las médicas de ese centro que tiene mucho valor para la comunidad, eran cuidados y protegidos por las comunidades. Eso dejó de suceder en algunos barrios. Y en el año 2023 se gastaron en Montevideo 730 millones en seguridad y vigilancia. Es un disparate. Cuando uno eso lo compara, eso es la suma en todos los departamentos y en Secretaría General. Pero cuando eso uno lo traslada, bueno, ¿cómo sería un departamento? Sería, yo no sé si no es el 4.º departamento en términos de gastos. Es un disparate eso. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Le decimos a los trabajadores y trabajadoras, no van a tener seguridad, los museos, las distintas instituciones, ¿nos dejamos de encargar de eso? No, hay que hacerlo igual. Entonces, lo que tiene que haber es, sobre los aspectos de seguridad, lo que puede hacer un gobierno departamental es muy poco. Lo que esperamos es que sean esos asuntos que los encare el gobierno nacional, porque Montevideo ha hecho mucho y viene haciendo mucho en relación a competencias que no son las suyas. Si me preguntás a mí, desde mi perspectiva, digo, me encantaría que el próximo gobierno departamental de Montevideo pueda construir una agenda de trabajo conjunta con el gobierno nacional, en donde queden definidas cuáles son los aspectos de la gestión que va a encarar uno y cuáles va a encarar el otro, que se haga algún compromiso que sea a largo plazo, y que Montevideo pueda dejar de atender un montón de situaciones que son competencia del gobierno nacional, para poder atender aquellos aspectos que no se le pueden reclamar al gobierno nacional. Eso es lo que a mí me encantaría de cara al próximo quinquenio, y además pienso que nosotros tenemos que, el Frente Amplio está discutiendo el programa, sobre todo yo creo que en el mes de enero va a ser el mes donde más va a gravitar esa discusión. Creo que hay que pensar en grandes cambios para Montevideo y dejar un mejor Montevideo que se mida en las pequeñas obras, pero también en obras más contundentes y que sean insignias del próximo periodo, sea quien sea el candidato o la candidata. Nicolás Laza, gracias por estos minutos. Nos parecía más que importante tener la visión del Frente Amplio. La seguimos en cualquier momento, vamos seguramente a conversar en plena campaña electoral el año que viene. Muchas gracias por la invitación.